Dios no te quitó nada, te salvó sin que lo vieras. A veces creemos que cuando algo termina, Dios se ha ido. Pero no, es justo ahí donde Él está más cerca. Porque cuando una puerta se cierra, cuando alguien se va, cuando la vida da un giro que no pediste, no es el final. Es el comienzo de una protección invisible. Tal vez no lo entiendas ahora. Tal vez te preguntas por qué ese amor se rompió, por qué ese trabajo se perdió, por qué ese sueño que tanto anhelabas se detuvo justo cuando parecía posible. Pero escucha esto con el corazón abierto. No todo lo que pierdes es una derrota. A veces, lo que pierdes es lo que Dios usó para protegerte. Nos cuesta entenderlo porque somos humanos. Queremos tener control, respuestas, certezas. Nos duele cuando algo cambia sin nuestro permiso. Pero hay un nivel de amor divino que no busca complacerte, sino salvarte. Y ese amor, el amor de Dios, a veces te separa de lo que crees necesitar para que encuentres lo que realmente te va a sanar. Quizás sientes que la vida te quitó demasiado, que diste todo por una persona que se fue, por un sueño que se rompió, por un lugar que ya no te pertenece. Y te quedaste con las manos vacías. Pero déjame decirte algo. Las manos vacías son el espacio donde Dios empieza a obrar. No puede llenarte si aún estás aferrado a lo que te dañó. Hay una razón por la que algunas personas desaparecen de tu vida sin explicación. Hay una razón por la que ciertos planes se caen justo cuando ibas a lograrlos. Hay una razón por la que el camino que creías perfecto se desmoronó. Y aunque tú solo ves el dolor, Dios ve el peligro que venía detrás. Él no quita sin propósito. Él reordena tu destino. Míralo así. Cuando un padre ve que su hijo juega al borde del precipicio, lo aleja aunque el niño llore. El niño no entiende. Se siente castigado. Siente que su padre le arruinó el momento. Pero lo que en realidad hizo fue salvarle la vida. Así actúa Dios contigo. Cuando algo se derrumba sin razón, muchas veces es su mano protegiéndote de una caída mayor. Y lo curioso es que en ese instante no lo ves, solo ves el vacío, solo sientes el dolor, la soledad, el desconcierto. Te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y Él responde en silencio. Porque el entendimiento no llega en medio del ruido, sino después del proceso. Cuando Dios te aparta, al principio todo parece injusto. Te deja sin lo que te sostenía. Te obliga a mirar lo que no querías ver, tu dependencia, tus miedos, tus ilusiones rotas. Y te muestra una verdad que cuesta aceptar, que estabas construyendo tu paz en algo que podía desaparecer. Y por eso lo quitó. No por crueldad, sino por misericordia. Hay momentos en los que el amor de Dios se disfraza de pérdida, y mientras tú lloras por lo que se fue, el cielo celebra por lo que te libraste. Pero entender eso toma tiempo. Requiere madurez espiritual y, sobre todo, confianza. ¿Sabes cuál es una de las señales más claras de que Dios te está protegiendo? Cuando algo que querías mucho deja de fluir. Cuando empujas, fuerzas, insistes y nada funciona. No es porque no seas suficiente. Es porque Él está cerrando la puerta que te iba a destruir disfrazada de bendición. Y mientras tú insistes, Dios te dice, «Hijo, suelta, no quiero verte sufrir ahí». Lo que pasa es que confundimos el rechazo con el rescate. Creemos que cuando alguien nos deja, perdimos. Cuando un plan no sale, fracasamos. Pero muchas veces, eso que llamas fracaso fue Dios poniéndose delante del golpe, tomando Él mismo la herida para que tú no tuvieras que soportarla. Mira hacia atrás un momento. Piensa en todo lo que alguna vez quisiste y hoy agradeces no haber tenido. En esa relación que te habría roto el alma. En ese lugar del que te alejaste sin entender por qué. En esa oportunidad que parecía buena, pero luego supiste que era una trampa. Todo eso no fue casualidad, fue protección. Y la protección de Dios, aunque duela, siempre es perfecta. Quizás estás viendo este video en un momento de confusión. Sientes que perdiste algo que no merecías perder, que diste todo y no recibiste nada, que el cielo se quedó callado. Pero escúchame, el silencio de Dios no es ausencia,
es estrategia. Cuando Él calla, está preparando lo que aún no estás listo para escuchar, y mientras tanto, te enseña a confiar en la oscuridad. Dios no te necesita fuerte, te necesita disponible. Por eso, cuando Él aparta algo de tu vida, no te pide que lo entiendas, te pide que no corras detrás, porque si tuvieras que perseguirlo, nunca fue tuyo. Lo que es tuyo por destino te encontrará en el lugar correcto y en el momento justo, no por esfuerzo, sino por propósito. Tal vez sientes que perdiste una persona, pero en realidad ganaste paz. Tal vez piensas que perdiste una oportunidad, pero en realidad ganaste tiempo. Y aunque ahora no lo veas, esa pérdida fue la llave que abrirá una puerta mucho más grande, una que solo se abre cuando estás vacío de todo lo que te pesaba. Dios no te quita para humillarte, te limpia para elevarte. Y esa limpieza duele porque arranca partes de ti que ya no te sirven. Creencias, apegos, dependencias, egos. Cada desprendimiento es una herida, pero también una liberación. Y cuando sanas, descubres algo increíble. Nunca necesitaste lo que perdiste. Solo creías que no podrías vivir sin ello. Así trabaja Dios. Él ve el futuro que tú no puedes ver. Y cuando decide apartarte, es porque lo que viene no cabe en donde estás. No puedes avanzar cargando lo que te lastima. Y aunque al principio sientas que se acabó todo, con el tiempo entenderás que solo fue el comienzo de una historia mejor. A veces oramos pidiéndole a Dios que nos bendiga, pero cuando empieza a hacerlo, no lo reconocemos. Porque la bendición no siempre llega en forma de milagro. A veces llega en forma de pérdida. Lo que pediste fue crecimiento, y para crecer algo tiene que morir. Lo que pediste fue fe, y para tener fe algo tiene que temblar. Lo que pediste fue paz, y para tener paz, algo que te alteraba tuvo que irse. Dios escucha tus oraciones, pero responde con procesos. Y esos procesos, aunque duelan, son la manera más segura de que llegues al lugar correcto. No hay atajos en los planes del cielo. Cada caída, cada demora, cada persona que se fue parte del entrenamiento. Por eso, no maldigas lo que te dolió. No desees que nada hubiera sido diferente. Porque si lo hubiera sido, no estarías aquí escuchando esto, con un corazón que aprendió a resistir. Lo que viviste no te destruyó, te preparó. Y hoy, aunque no tengas todas las respuestas, puedes mirar atrás y decir, Dios sabía lo que hacía. Él siempre sabe. Cuando te quita, cuando te da, cuando te hace esperar, nada se le escapa. Ningún retraso es error. Ninguna pérdida es castigo. Cada cosa encaja en su momento. Y cuando todo parezca fuera de lugar, recuerda, el rompecabezas no tiene sentido mientras se arma. Pero al final, todas las piezas encajan. Así es la fe. Creer que incluso el dolor tiene propósito. Confiar cuando no entiendes. Seguir cuando no ves el final. Y mantenerte firme cuando todo grita que te rindas. Porque aunque tú no lo sientas, Dios sigue trabajando en silencio. En los rincones de tu vida que tú ya diste por perdidos, Él no ha terminado contigo. Lo que hoy parece caos, mañana será claridad. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Y cuando ese día llegue, no te quedarás preguntando ¿por qué pasó?, sino diciendo ahora lo entiendo todo. Así empieza el proceso. Con un cierre que duele, con un adiós inesperado, con una puerta que se cierra sin aviso. Pero el fin que tanto temes es el principio del plan que tanto pedías. Dios te apartó de algo, no para castigarte, sino para protegerte de todo. Cuando Dios te separa de algo que amas, no lo hace porque quiera verte sufrir. Lo hace porque te ama demasiado como para dejarte quedarte donde te perderías. Y aunque tu corazón no lo entienda, aunque tu alma grite ¿por qué?, el cielo sigue obrando en silencio, preparando un lugar donde no volverás a llorar por lo mismo. El amor de Dios no siempre se siente como caricia. A veces se siente como desgarro, como si todo lo que habías construido con tus propias manos se derrumbara delante de ti. Pero lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama rescate. Él sabe lo que tú ignoras, ve lo que tú no ves, escucha conversaciones que tú no oíste, y cuando algo o alguien empieza a desviarte del propósito, actúa. A veces con suavidad, a veces con fuerza, pero siempre con amor. Es ahí donde muchos se confunden,
porque creen que el amor de Dios siempre debería sentirse bien. Pero el amor que salva no siempre es cómodo. El amor que protege a veces duele, porque separa. Y no hay separación que no deje cicatriz, pero tampoco hay cicatriz que no cuente una historia de liberación. Tal vez hoy estás recordando algo o a alguien que marcó tu vida. Un amor que se apagó, un sueño que no resultó, una amistad que se quebró sin explicación. Intentaste sostenerlo con todas tus fuerzas. Oraste, insististe, esperaste, y aún así se fue. No porque fallaras, sino porque Dios sabía que si eso continuaba, tu alma se estancaría. Él sabe cuándo algo deja de edificarte, y aunque tú sigas viendo potencial, Él ve peligro. Ve el futuro que se iba a construir si no intervenía. Por eso actúa aunque su acción te duela, porque hay amores que te desvían, trabajos que te apagan, amistades que te confunden. Y cuando no tienes el valor de soltar, Dios lo hace por ti. Pero en el momento no lo ves así. En el momento solo ves que todo se vino abajo, que alguien se alejó, que el camino se cerró, que el sueño se desvaneció. Y ahí es donde la mente te traiciona. Te dice que Dios no te escuchó, que tus oraciones fueron en vano, que perdiste el rumbo. Pero no lo perdiste, lo cambiaste. Y ese cambio, aunque ahora duela, es lo que te llevará exactamente donde debías llegar. Dios no necesita tu aprobación para protegerte, solo necesita tu disposición para confiar. Por eso, cuando algo se derrumba, no le preguntes ¿por qué? Pregúntale ¿para qué? Porque el por qué mira hacia atrás, pero el para qué mira hacia adelante. Y mientras sigas mirando atrás, te perderás de lo nuevo que está por venir. La separación es una herramienta divina. Dios la usa para purificar tus intenciones, para mostrarte si tu fe estaba puesta en Él o en lo que tenías. Porque es fácil creer cuando todo fluye, pero la verdadera fe se mide cuando todo se cae. Ahí es donde descubres si seguías a Dios por amor o por conveniencia. Y cuando sigues creyendo incluso en medio de la pérdida, ahí es cuando el cielo sonríe. Recuerdan a Abraham. Dios le pidió a su hijo lo que más amaba, que aunque el corazón le dolía, obedeció. No porque entendiera, sino porque confiaba. Y justo cuando levantó la mano, Dios detuvo el sacrificio. Porque nunca quiso quitarle a Isaac. Quiso probar que su amor por Dios estaba por encima de todo. Y eso mismo hace contigo. Te pide que sueltes lo que más amas, no para quitártelo, sino para asegurarse de que no lo ames más que a Él. El desprendimiento duele, pero purifica, te deja con lo esencial, te limpia de lo superficial. Y cuando el alma queda desnuda, Dios empieza a vestirla con propósito. Hay cosas que tu corazón anhela y Dios aún no te da, no porque no las merezcas, sino porque sabe que si las tuvieras ahora, te perderías en ellas. Hay personas que amas y Él aparta, no porque sean malas, sino porque no son el refugio que necesitas. Hay caminos que te parecen hermosos, pero Él los cierra porque llevan a un destino equivocado. Y mientras tú lloras por la puerta que se cerró, Él sonríe porque evitó tu caída. Dios no te rompe para castigarte, te rompe para reconstruirte en una versión más fuerte, más sabia y más libre. Y aunque no lo entiendas ahora, un día mirarás atrás y dirás, menos mal que eso no funcionó. Las separaciones más dolorosas son las que más te acercan al propósito, porque cuando ya no tienes nada más que aferrarte, solo te queda aferrarte a Él. Y cuando eso ocurre, descubres que nunca necesitabas tanto a nadie. Solo necesitabas más de Dios. Hay momentos en los que te parecerá que te arrancó el alma, pero en realidad, solo te estaba liberando de una prisión disfrazada de hogar. Porque no todo lo que te hacía sentir bien te hacía bien. Y Dios, que te ama con un amor que no entiende de egoísmos, prefiere verte dolido por un tiempo que perdido para siempre. Recuerda esto: lo que se fue no se escapó, fue retirado. Y si fue retirado, fue por tu bien. Dios no te priva, te protege. Y cuando te protege, el enemigo se enfurece, porque lo que estaba planeando contra ti se quedó sin acceso. Tu separación fue tu escudo. Tu soledad fue tu armadura. El alma que aprende a soltar, aprende a volar. Que aunque el vuelo duela al principio, después entiendes que el aire también abraza. Dios te quiere liviano, porque el destino que preparó para ti requiere ligereza. No puedes avanzar si llevas a cuestas lo que ya no pertenece a tu historia. Lo que fue cumplió su función. Lo que viene necesita espacio, y sí, llorarás,
porque toda despedida duele, incluso las necesarias. Pero las lágrimas no siempre son de pérdida. A veces son de limpieza. Cada lágrima que cae lava una parte de ti que ya no servía. Y cuando termines de llorar verás más claro. Porque las lágrimas no ciegan, revelan. Dios sabe cuánto puedes soportar. Nunca te separa de algo sin darte algo mejor a cambio. Solo que la espera entre una cosa y otra parece eterna. Ahí es donde muchos se rinden, vuelven atrás, buscan lo que Dios ya les pidió dejar. Y al hacerlo repiten el ciclo. Pero tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para avanzar. Por eso este mensaje llega hoy. Porque el cielo quiere recordarte que esa separación no fue tu final, fue tu protección. Y aunque hoy te duela, mañana te salvará. A veces Dios te aparta no porque esa persona sea mala, sino porque tú no estabas preparado para amarla desde la madurez, o porque el amor que ofrecías nacía desde la necesidad, no desde la plenitud. Y cuando amas desde la herida, lo que construyes no sana, se repite. Por eso Él te separa, para enseñarte a amar sin perderte. Hay trabajos que se van justo cuando más los necesitabas, y crees que fue una injusticia. Pero con el tiempo descubres que si te hubieras quedado, te habrías apagado. Que lo que parecía estabilidad era una prisión disfrazada de seguridad. Y entiendes que lo que Dios quitó no fue un sueldo, fue una cadena. Todo lo que Él quita tiene una razón. Nada se va sin propósito. Nada se rompe sin enseñanza. Y si hoy sientes que perdiste demasiado, recuerda que cuando Dios resta, es porque va a multiplicar. Pero primero necesita espacio. Y ese espacio se hace con despedidas. Hay algo hermoso en dejar ir con fe, en mirar al cielo y decir, no entiendo, pero confío. Esa frase mueve montañas, porque el universo obedece al corazón que se rinde en las manos correctas. Cuando dejas que Dios decida qué se queda y qué se va, la vida se vuelve más ligera. Ya no peleas por mantener lo que no fluye, ni insistes en puertas que no abren. Aprendes a descansar, y en ese descanso encuentras paz. El alma madura cuando entiende que la protección de Dios siempre tiene prioridad sobre sus deseos. Y aunque eso signifique soltar lo que amas, aprendes a hacerlo con gratitud, porque prefieres perder algo temporal a perder la eternidad del propósito. La próxima vez que algo se vaya, no lo persigas, agradece. Dile, gracias Dios por protegerme incluso de lo que yo quería. Esa oración cambia destinos. Porque cuando le agradeces por lo que no entiendes, activas el siguiente nivel de fe. Y la fe atrae lo nuevo, lo mejor, lo que sí estaba destinado para ti. No temas a la separación. Teme a quedarte donde ya no hay vida. Teme a insistir en puertas que Él cerró. Teme a repetir ciclos que ya superaste. Porque Dios no quiere verte en ruinas, intentando revivir lo que ya no tiene propósito. Quiere verte avanzar hacia lo que sí fue escrito para ti desde el principio. Y cuando llegue eso nuevo, lo sentirás diferente. No habrá ansiedad, ni miedo, ni dudas, solo paz. Esa paz será la señal de que estás en el lugar correcto. Porque donde hay propósito, hay calma. Y donde hay calma, hay Dios. Por eso, aunque ahora duela, no te aferres a lo que se fue. Lo que es tuyo nunca se irá, y lo que se fue nunca lo fue. Y si Dios lo quitó, fue porque vio algo que tú no viste. Una herida que iba a doler más, una traición que iba a romperte, un futuro que te habría robado la fe. Él lo evitó, te apartó para protegerte. Y lo que hoy te parece pérdida, un día entenderás que fue tu salvación. Así actúa Dios. Te separa, te vacía, te limpia. Y luego, cuando menos lo esperas, te llena de algo nuevo. Algo tan perfecto que no quedará duda de que fue Él quien lo preparó. A veces el mayor desafío no es soportar el dolor, sino soportar el silencio. Ese silencio que se instala después de haber orado, después de haber llorado, después de haber pedido señales y no recibir ninguna. Ese silencio que pesa más que las palabras, que se siente como vacío, como si el cielo se hubiera cerrado y Dios hubiera apagado la voz. Todos pasamos por ese momento. Y aunque parezca abandono, el silencio de Dios no es castigo, es parte de la enseñanza. Porque hay cosas que solo puedes aprender cuando no escuchas nada, cuando ya no hay ruido, cuando te quedas a solas contigo y con tu fe. Ahí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en verdad. Cuando no sientes pero sigues creyendo, cuando no ves pero sigues avanzando, cuando no escuchas pero sigues esperando.
Ese es el nivel más puro de confianza. El silencio de Dios es un terreno difícil. Te hace dudar de todo, de ti, del plan, incluso de tu valor. Pero en realidad, ese silencio está obrando más de lo que imaginas. Es el espacio donde Dios prepara lo que todavía no estás listo para recibir. Porque si te hablara demasiado pronto, tal vez no entenderías. Si te mostrara el final, tal vez abandonarías el proceso. Así que calla, no por desinterés, sino por amor. Cuando un maestro está explicando, el alumno escucha. Pero cuando llega el examen, el maestro guarda silencio. No porque se haya ido, sino porque ya te dio todo lo que necesitabas para superarlo. Así es con Dios. Cuando sientes que no hay respuesta, estás en el examen de tu fe. No significa que te haya olvidado, sino que confía en lo que sembró dentro de ti. El silencio también revela tus motivaciones. Cuando oras y no pasa nada, ¿sigues amando a Dios o solo amabas sus respuestas? Cuando no hay milagros, ¿sigues creyendo o tu fe dependía de lo visible? El silencio desnuda la verdad del corazón, y aunque duele, es el único camino hacia una fe madura. Muchos en la Biblia atravesaron ese silencio. Job, que perdió todo y aún así dijo, «Aunque él me mate, en él esperaré». David, que clamó, «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre?». Jesús mismo en la cruz gritó, «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Y sin embargo, incluso ahí Dios estaba, no actuando desde lejos, sino obrando desde el propósito. Porque el silencio de Dios no es vacío, es contención. Es la pausa que da forma a la promesa. Cuando todo calla, Él sigue trabajando. No lo ves porque lo hace en lo invisible. Está moviendo piezas, abriendo caminos, cerrando otros. Está preparando personas, situaciones, tiempos. Tú solo ves quietud, pero en el cielo hay movimiento. Y cuando llegue el momento, todo se alineará de una forma tan perfecta que entenderás que el silencio no fue ausencia, fue preparación. Durante el silencio, es fácil escuchar otras voces, la de la duda, la del miedo, la del cansancio. Por eso es importante no alimentar esas voces con pensamientos negativos. El silencio de Dios no es un no, es un todavía no. Y ese todavía no está lleno de propósito. Porque hay cosas que si las recibieras ahora, las destruirías con tu impaciencia. Dios espera el momento exacto en que su bendición no te rompa sino te complete. El silencio también purifica tus intenciones. Te enseña a amar a Dios por quien es, no por lo que da. Te enseña a esperar sin desesperar, a confiar sin entender, a creer sin condiciones. Y cuando aprendes eso, algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas respuestas para tener paz. Aprendes a descansar incluso sin saber. Y esa es una de las señales más bellas de la madurez espiritual. Puede que ahora mismo estés en ese silencio. Puede que lleves tiempo orando y sientas que nada se mueve. Pero recuerda algo, el hecho de que no escuches nada no significa que Dios no te escuche a ti. Tus palabras no se pierden, tus lágrimas no caen en vano. Cada oración, cada suspiro, cada clamor, Él lo guarda, y cuando llegue el tiempo exacto, responderá. No cuando tú lo pidas, sino cuando lo necesites. A veces creemos que si Dios calla es porque no nos importa. Pero el silencio de Dios no es desinterés, es confianza. Es su forma de decir, te formé lo suficiente para que ahora camines con lo que ya te enseñé. Él sabe que no puede hablar todo el tiempo, porque si lo hiciera, nunca aprenderías a reconocer su voz dentro del ruido. Así que calla, no para alejarse, sino para que aprendas a escucharlo en el interior. El silencio es también el lugar donde la oración madura. Cuando no hay respuesta inmediata, la oración se transforma. Ya no pides, dialogas. Ya no suplicas, confías. Ya no te quejas, agradeces. Y cuando eso sucede, algo cambia. El silencio ya no duele, se vuelve compañía. Llega un punto en que ya no necesitas señales, ni confirmaciones, ni palabras. Solo sabes que Él está. Y ese saber silencioso vale más que 1000 respuestas. Es paz sin explicación. Es fe sin condición. Es amor sin garantía. Dios no se comunica solo con palabras. A veces lo hace con calma, a veces con pausas, a veces con puertas cerradas y otras veces con un simple espera. Pero su silencio nunca es castigo. Es el lenguaje más sagrado del cielo. Cuando el corazón aprende a aceptar el silencio, la mente se aquieta y el alma se fortalece. Ya no necesitas entender todo,
solo sentirte sostenido. Porque incluso cuando no hay ruido, la presencia de Dios sigue ahí, en el viento, en la luz que entra por la ventana, en el abrazo que llega sin esperarlo. Él habla en lo pequeño, en lo simple, en lo cotidiano, pero para escucharlo tienes que aprender a estar quieto. Así que si hoy sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. Tal vez no está hablando porque ya dijo todo lo que tenías que oír. Tal vez es tu turno de actuar, de avanzar, de confiar. Tal vez te está enseñando a sostenerte en la fe, no en la emoción. Y cuando termines esa lección, volverás a escuchar su voz y entenderás que nunca se fue, solo cambió la manera de comunicarse contigo. El silencio de Dios no destruye, transforma. Te saca de la dependencia emocional y te lleva a la madurez espiritual. Te enseña que la fe no necesita ruido para ser real. Y cuando logras descansar en ese silencio, lo que antes te angustiaba ahora te da paz. Ya no pides señales, porque sabes que Él está contigo, aunque no lo diga. Esa es la prueba más alta de confianza. Seguir orando cuando no ves resultados, seguir creyendo cuando no sientes nada, seguir caminando cuando no sabes hacia dónde. Y en ese camino silencioso, el alma se vuelve fuerte. Y cuando por fin escuches de nuevo su voz, no será la misma voz que antes. Será más suave, más profunda, más cercana. Y tú tampoco serás el mismo. Porque el silencio de Dios no cambia a Dios, te cambia a ti, te prepara, te moldea, te enseña a depender. Y cuando entiendes eso, dejas de temer al silencio. Lo ves como parte del proceso, no como castigo. Y descubres algo que pocos logran, que el silencio también es amor.